Hay chicas que se operan el pecho para ganar confianza. Hay hombres que se ponen pelo para ganar seguridad y confianza en uno mismo. Hay personas que se creen que cuando tengan mucho dinero tendrán confianza y seguridad. Hay chicas que se hacen cirugías estéticas o hombres para ganar seguridad. ¿Y por qué cuando se han operado, cuando se ponen esos pechos o ese pelo, ni los hombres ni las mujeres se convierten en unas personas seguras y confiadas en uno mismo? ¿Qué es lo que sucede? La realidad es que muchas personas nos creemos que la confianza y la seguridad en uno mismo se gana arreglando cosas de fuera, cuando lo que hay que arreglar son cosas de dentro. Había una frase en la Biblia que decía sobre los fariseos, y la publiqué el otro día en Instagram, y hablaba de que los fariseos se centraban siempre en limpiar la vajilla, los platos y los vasos por su exterior y nunca en profundidad. Y que así hacían todo lo demás. Limpiaban siempre la parte exterior, pero del interior nunca se preocupaban. Cuando el interior es lo que cuenta, cuando tú limpias la parte interior, la parte exterior reluce. Si quieres ser guapo por fuera, tienes que ser guapo por dentro. Eso es algo que yo me he fijado muchísimo y te voy a mostrar con mi experiencia de cómo pasé de un chico totalmente inseguro, tímido, a ser lo que hoy en día soy, con las cosas que he logrado externamente y lo que la gente considera que es una persona segura, porque también tengo mis sombras, pero yo también me considero que soy un hombre seguro y confiado en mí mismo. Así que te lo voy a demostrar desde mi experiencia. Yo soy Toni Compañ, por si no me conoces, tengo 29 años, soy mallorquín y de madre alemana, y cuando tenía 18 años fui una persona muy insegura. De hecho, yo creo que venía porque yo siempre jugué al fútbol y mi padre, siempre sentí mucha presión, inevitablemente. No fue culpa de mi padre, pero mi padre fue muy bueno jugando al fútbol y siempre hablaba muy bien de él. Y siempre me contaba pues un poco lo bueno que fue. Y yo cuando jugaba al fútbol quería ser igual de bueno que él. Y había veces que no lo lograba y yo me metía muchísima presión en los partidos, inevitablemente, y no podía disfrutar realmente del partido de fútbol. No podía estar presente. Y eso lo que me hacía era sentirme insuficiente. Nunca era lo suficientemente bueno a ojos de la gente, a ojos de mi padre. Y eso se trasladó en muchas partes de mi vida. No fue culpa de mi padre, fue culpa mía, pero al final todos tenemos algo que nos ha traumatizado cuando éramos pequeños y es lo que hemos arrastrado a cuando somos mayores. Y cuanto antes lo localices, tu vida cambiará. Yo cuando tenía 19 años, como te digo, era una persona muy insegura. Y de hecho, no perdí, bueno, perdí la virginidad cuando tenía 18 años, creo. Y siempre he tenido muy malas experiencias en ese sentido cuando era pequeño porque siempre me metía mucha presión. Siempre quería satisfacer mucho las necesidades de la otra persona anteponiendo las mías por el qué dirán, por el qué opinará esa persona de mí cuando tengamos esas relaciones. Entonces, lo que hizo en mí es que yo cada vez que tenía relaciones de alguna manera, pues sentía mucha presión. Y eso me hacía muy desconfiado. Aquí donde me veis, soy, como te voy a contar toda la historia ahora mismo, te voy a poner en contexto. Hace 3 años gané el certamen de Mister España, el hombre más guapo de España, según decían muchos periódicos. Y el año pasado gané el título de Mister Europa, quedé tercero del mundo. Y ahora lo que te voy a contar es mi historia paso a paso, cómo yo lo hice para ser de una persona, cómo pasé de ser una persona insegura a ser una persona con confianza y seguridad en mí misma, sin hacerme ningún retoque estético, sin tocarme nada externamente, solamente tocando el interior. Así que si tú escuchas este vídeo hasta el final y lo aplicas, tu vida puede empezar a cambiar. Yo cuando tenía 19 años y tenía mis primeras experiencias con chicas y demás, pues era muy tímido, como te digo. Y yo pensé que tenía un problema a la hora de tener relaciones sexuales, aquí donde me ves, ¿no? Y entonces lo que me hizo que tenía tan poca confianza que cuando llegaba el momento de la intimidad,
pues no me funcionaba, porque me metía tanta presión que yo no llegaba a rendir como tenía que rendir, ¿no? Entonces eso me llevó a pensar que yo tenía un problema genético, que tenía un problema que yo tenía que sanar, pero que era una enfermedad o algo que no funcionaba bien en mi cuerpo. Yo siempre había sido un chico muy sano y ahí me di cuenta que bueno, que a lo mejor no era tan sano y que tenía un problema real que yo podía tener. Entonces yo fui al médico y el médico me dio unas pastillas y me dijo que si tomaba esas pastillas durante un mes, ese problema quedaría solucionado. En ese momento tenía pareja, entonces me tomé esas pastillas durante un mes. Esas pastillas son pastillas que cuando las tomas y tienes deseo, pues funcionan muy bien, pero cuando no las tomas, pues vuelve a la normalidad, ¿no? Son pastillas que cuando tomas una y te dura hasta 72 horas y es simplemente que hace que lo que hace es que llegue más sangre ahí abajo y tú puedas funcionar de una mejor manera. Entonces me tomé eso durante un mes y luego fue todo bien, tenía una pareja como te he comentado antes y eso hacía que yo gané seguridad. Yo en ese momento no pensaba, no era consciente de lo que hacían esas pastillas, porque además me daba mucha vergüenza ir a un médico a que me recetara algo o que me dijera algo. Y de hecho no le conté realmente el problema, ni fui en profundidad ni nada, ni hablé con el doctor, con lo cual al ir con tanta timidez y con tanta rigidez, el doctor, que tenía muchas más citas, pues me dijo, tómate esto y fuera, y ya está, ¿no? Sin pensar en eso que me podía provocar a mí, ¿no? En los años posteriores y demás. Entonces lo tomé durante un mes, luego lo dejé y cuando terminé la relación volví otra vez a esos momentos donde tiene relaciones esporádicas y me volví a meter mucha presión, a pensar que no iba a ser suficiente y eso lo que me hacía es que no podía estar presente en ningún momento y al final surgía que no me funcionaba como tenía que funcionar. Entonces me estoy abriendo muchísimo aquí, pero porque siento que lo tengo que hacer, porque sé que hay muchos hombres a día de hoy que todavía tienen un problema así y es porque nunca se ha generado un contexto donde se pueda hablar. O sea, que si tú eres un hombre y estás pasando por eso o has pasado por algo así, pues que me lo digas porque te puedo ayudar. Y en este vídeo al final te comentaré cómo lo puedes hacer, em, básicamente. Bueno, entonces fui otra vez al médico cuando me quedé soltero y el médico me dijo, esta vez tómatelo, pero tómatelo cada vez que vayas a tener un encuentro. Con lo cual yo pensé que efectivamente tenía un problema y tenía que tomarlo cada vez que tuviera un encuentro. Pero tampoco fui mucho en profundidad con el doctor. Entonces yo cada vez que iba a tener un encuentro, pues me lo tomaba. ¿Qué pasa? Que eso lo que generó fue mucha presión en mí, porque al final eso hizo que cuando yo tenía una cita con una chica, pues tenía que pasar sí o sí, porque me había tomado eso y si no pensaba que me estaba intoxicando para nada. Y si no pasaba, me enfadaba y si no lo había tomado, pues no quería que sucediera, porque yo no estaba en ese momento presente, pensaba que no iba a funcionar bien y al final cuando no funciona se genera un momento muy incómodo y yo quería justamente evitar eso, ¿no? Entonces, por eso siempre quería ir prevenido, para no tener que atravesar ese momento incómodo que puedes llegar a tener cuando eso no funciona. Entonces, hice eso y luego lo hice durante 2, 3 años. De hecho, lo que hizo al final fue que yo, como era una persona insegura, que no afrontaba mis miedos, pues lo que atraía a mi vida era personas inseguras, ¿no? Y al final tuve incluso una pareja en ese momento que también, pues también tenía inseguridades, evidentemente, como yo las tenía, y lo que hizo fue generar una relación muy tóxica. Y tuvimos una relación muy tóxica. Muchas peleas, muchas discusiones, muchos celos, muchas inseguridades. Y era simplemente porque yo era una persona insegura, porque en ese momento, si yo no lo hubiera sido, yo no hubiera estado con una persona así en ese momento, ¿no? Entonces, después de 4 años de tomar estas pastillas, 4 años, ahora tengo 29, em, pues me di cuenta que yo no quería tomar más esas pastillas porque al final me hacían dependiente, me hacían no disfrutar del momento, no estar presente y era un efecto placebo porque al final dependía de eso para yo poder estar a gusto con una persona
y poder estar confiado o sentir que yo era así con una persona, porque no tenía la confianza ni la seguridad para afrontar eso, ¿no? Entonces decidí dejarlo. Pero claro, cuando decidí dejarlo, pues era una persona yo muy insegura, con lo cual lo que hice fue ir a una psicóloga especialista, una mujer especialista en eso, que me iba a ayudar, que evidentemente o sea, me ayudó, no tengo nada que decir en contra, pero me ayudó, pero evidentemente si el día de ayer hubiera tenido una persona como yo soy hoy y que pudiera echar una mano, pues lo hubiera agradecido. Entonces, bueno, hice eso, fui a la psicóloga, me dio algunas herramientas, pero yo todavía sentía en mí que yo tenía que volver a ir al médico a que me reconfirmara si tenía un problema o no. O sea, que me hiciera todas las pruebas de testosterona, de todas esas cosas y me comprobara a ver si yo tenía realmente un problema o no. Necesitaba esa validación del doctor. Pero esta vez fui al médico pensando que, que le iba a decir todo lo que yo sentía, para que él realmente supiera si me podía ayudar o no me podía ayudar. Entonces fui allí y le comenté todo lo que me estaba pasando y él me dijo que seguramente, bueno, que estaba prácticamente seguro que no tenía ningún problema, que era todo mental, que era todo en mi cabeza, que yo me lo había creado. Yo en ese momento ya estaba 100% seguro de que, de que tenía un problema, de que tenía un problema real. Al final, el hombre, cualquier cosa que se repita una y otra vez, pronto lo va a aceptar como una verdad. Y si no, piénsalo. Todas esas cosas que tú has afirmado una y otra vez, pronto las has aceptado como una verdad. Y a lo mejor, si lo hubieras pensado realmente, no lo hubieras sabido a ciencia cierta, ¿sabes? A lo mejor hubiera aparecido otra alternativa que te hubiera encajado mucho más con tu forma de ser. Entonces, hice eso, el médico me miró, me dijo que no tenía ningún problema y que simplemente tenía que trabajar mi cabecita. Entonces lo que hice fue ir a la psicóloga y trabajar eso, ¿no? En ese momento yo conocí a una chica que me ayudó mucho porque al final me quitó toda la presión que tenía en ese momento. Pero sobre todo lo que realmente cambió fue el yo tomar la decisión de rendirme a ese proceso y de querer transitarlo, de querer mirar al conflicto de frente, por mucho miedo que me diera, y transitarlo. Entonces cogí a la chica en ese momento, le conté lo que sucedía, ella lo entendió y bueno, y al final todo fue poco a poco mejor y mejor hasta que fue bien y recuperé la confianza y gané la confianza. Ese fue uno de los puntos más importantes que yo tuve, pero para que veáis de dónde vengo, yo no era seguro para nada y a día de hoy sí que me considero una persona segura, pero te voy a explicar al final del vídeo el por qué ha pasado todo esto y por qué estoy en este proceso ahora mismo y cómo he llegado hasta aquí para que tú también pues lo puedas aplicar y replicar exactamente y transformes tu vida. Ese fue uno de los momentos más críticos en mi vida y el segundo momento más crítico que tuve en mi vida fue cuando yo descubrí que en mi familia había una enfermedad degenerativa que es la ataxia. Ahí fue cuando realmente se me removió todo, porque al final yo pensaba que iba a tener una familia, que iba a tener hijos, que me iba a comprar una casa cuando fuera mayor, en fin, pues todos los sueños que tienes cuando eres pequeño, pero de repente cuando te dicen que a lo mejor puedes tener una enfermedad degenerativa y que en cuestión de 5 años puedes degenerarte de una manera donde acabes en silla de ruedas y no puedas caminar, no puedas hablar, no puedas relacionarte más, o sea, cambies totalmente, pues te hace pensar y a mí lo que me hizo eso fue realmente replantearme si todo lo que estaba haciendo en mi vida era algo que yo realmente quería hacer y empezar a hacer lo que yo realmente quería hacer. Entonces fue un proceso de desaprendizaje. Yo evidentemente tanto en el primer proceso donde las pastillas como en este segundo fue más heavy, pero yo te diría que yo tuve una depresión más grande cuando tuve lo de las pastillas porque tenía mucho más miedo. En este sentido, cuando yo descubrí lo de la enfermedad, dije, hostia, aquí sí que no hay salida, ¿sabes? O sea, esto se acaba y ahí sí que hay incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues todo el mundo le tiene mucho miedo a la muerte porque no sabe lo que hay detrás.
Entonces nos da mucho miedo la incertidumbre, ¿no? El caminar entre lo desconocido. Y por eso realmente nos da tanto miedo la muerte. Pero en ese momento cuando yo dije, hostia, esto sí que no me lo esperaba y esto sí que no tiene, es algo que no tiene cura a día de hoy, pues sentí que me tenía que rendir totalmente para no sufrir. Porque muchas veces sufrimos porque queremos. Hay muchas cosas en la vida que nos pasa que nos hacen sufrir cuando realmente estamos sufriendo por voluntad. O sea, el sufrimiento es una decisión, es una elección de uno mismo. Pero cuando tienes algo muy, muy, muy fuerte, pues ahí solo te queda una opción, que es salir para adelante. Y para eso tienes que dejar el victimismo a un lado y escoger el camino de la responsabilidad. Y entonces apartar el sufrimiento de un lado y empezar a vivir, ¿sabes? Y eso es lo que yo decidí hacer. Decidí dejar el sufrimiento, rendirme al proceso, a lo que tenía que pasar, a la emoción que yo tenía que sentir y tenía que experimentar, pues rendirme ahí y atravesarla. Entonces, yo luego hice un retiro espiritual que me sirvió muchísimo para conectar conmigo, conectar con mi Dios y conectar con mi Dios en comunidad. Esos 3 encuentros, y esos 3 encuentros me cambiaron la vida. Y no, yo hablo de Dios, yo nunca he sido creyente hasta esa fecha, y cuando hablo de Dios, yo no hablo de Dios del que todo el mundo rechaza. Yo no hablo del Dios de la iglesia que todo el mundo rechaza. Para mí, Dios es algo mucho más grande que la religión. Para mí, la religión es un puente hacia Dios. O sea, es el camino, o sea, es la herramienta que ha creado el hombre para que conectes con la espiritualidad, con Dios, ¿no? Y habrá gente que lo llamará el universo, es que me da igual. Yo lo llamo Dios porque para mí es mucho más fácil de entender y no tengo ningún miedo en llamarlo Dios. Mucha gente no le quiere llamar Dios porque siente rechazo a la palabra Dios. Yo eso lo entendí y por eso empecé a llamarle como lo quería llamar, que era Dios. Entonces, cuando conecté con eso, mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente. Y empecé a entender que la confianza en uno mismo, pues no se gana tanto cubriendo la parte externa, sino cubriendo la parte interna, sino afrontando todos esos conflictos que a priori te dan mucho miedo, pero que hasta que no los enfrentes, pues no te vas a conocer realmente. Al final, la confianza viene, cuando tienes baja confianza es porque tu autoconcepto lo tienes muy bajo. Y tu autoconcepto no va a crecer cuando la gente te diga, hoy qué guapo estás, o cuando la gente te diga, hoy qué fuerte estás, o cuando la gente te diga, oh, cuánto dinero ganas, o qué cara más bonita tienes. Tu autoconcepto no mejora allí. Tu autoconcepto mejora cuando nadie te ve, cuando haces lo que tienes que hacer, cuando nadie te está mirando, cuando afrontas tus partes oscuras, afrontas tus sombras, cuando las integras en ti. Ahí es cuando realmente tu autoconcepto mejora, cuando te ves capaz de todo, cuando afrontas tus miedos. Ahí es cuando tu autoconcepto mejora. Realmente es afrontando los miedos. Cada vez que tengas un miedo y algo te dé realmente miedo, por duro que sea, atraviésalo. Entrégate a esa emoción, atraviésala y vas a ver que poco a poco vas a llegar a un camino donde te da la auténtica libertad. O sea, la libertad que yo siento a día de hoy no la he sentido nunca. Y es porque estoy en mi autenticidad más pura que he llegado hasta el momento, hasta el día de hoy. Seguramente de aquí 10 años te hablaré y diré, este Tony del día de hoy, pues no tenía ni sentido lo que estaba diciendo, ¿no? Porque lo que ha llegado ahora, pues es otro nivel de autenticidad. Lo que siento a día de hoy es que yo lo que te digo es como yo soy realmente y que yo no te engaño en nada y que te miento, o sea, que no te puedo mentir, porque mentirte a ti sería mentirme a mí. Entonces, no puedo ser incoherente. Para que yo te pueda estar diciendo esto, pasa porque yo todos los conflictos que yo he tenido, por duros que hayan sido, los he conseguido atravesar. Y ha habido conflictos que han sido muy duros, y te lo puedo asegurar. Ha habido conflictos que yo no quería atravesar y que he tardado mucho, que he tardado incluso 3 y 4 años. Por eso digo que es muy valioso lo que te estoy contando aquí, porque si yo hubiera encontrado un vídeo que me hubiera dicho una persona
a la que yo hubiera mirado y hubiera visto que ha conseguido cosas en su vida, que ha tenido resultados, sean más o sean menos, da igual, pero que ha tenido resultados, pues le escucharía y aplicaría lo que él me dice solo por probarlo, porque al final yo no te digo que esto sea la verdad, te digo que lo experimentes tú mismo y que luego tú me digas si esto funciona o no funciona, para mejorar tu confianza. Tu confianza va a mejorar cuando tu autoconcepto mejore, la imagen que tú tienes de ti mismo mejore. Y para que esa imagen de ti mismo mejore, tienes que hacer cosas que tú no te ves capaz de hacer. Y para hacer cosas que no te ves capaz de hacer, es atravesando ese miedo que no quieres atravesar, atravesar ese conflicto que no quieres atravesar. Una vez atravieses esos conflictos, vas a llegar a un punto donde dirás, ole, te sentirás orgulloso de ti mismo, tu autoconcepto mejorará y tu confianza, por consecuencia, mejorará también. Así que nada, chicos, esto es lo que os quería comentar, no quiero hacerlo muy largo, creo que me ha abierto muchísimo. En otro vídeo pues te contaré mucho más mi experiencia, todo lo que quieras saber. Luego también comentarte que estoy haciendo coachings 1 a 1 para transformar tu confianza y con eso transformar tu vida, así como yo hice. Si hace 9 años yo hubiera encontrado una persona como yo, a la que le hubiera pagado X dinero y me hubiera ayudado de esa manera, yo no me hubiera pensado, porque yo tuve que ir a acudir a una psicóloga, mujer, que me ayudara en un problema así, cuando si hubiera encontrado un hombre que ha atravesado algo lo mismo o parecido, sin duda alguna sé que me hubiera acelerado muchísimo el proceso, porque además si hubiera sido una persona que yo la hubiera visto honesta, que no me quiere engañar y que realmente me quiere ayudar. Evidentemente yo estoy subiendo vídeos todos los días porque, y te voy a contar también en otros vídeos, seguramente en el próximo, en cómo construir una empresa desde cero, y te voy a dar todos los detalles de cómo construir una empresa desde cero con 1000 euros y una empresa que te dé beneficios y súper fácil de constituir para restaurantes, pero va a ser físico, porque es algo que yo he hecho, no te voy a contar algo que yo no haya hecho, pero lo que te vengo a decir es que yo evidentemente hago estos vídeos porque a mí me gustaría construir una vida envuelta a esto, ¿sabes? Que sea a partir de esto, porque yo me siento en propósito cuando yo hago esto. Y evidentemente por eso también yo estoy para ganar dinero, pero lo que vengo a decirte que el propósito que yo tengo es mucho mayor y yo a día de hoy no podría hacer algo solamente por dinero. O sea, yo necesito algo más y es por eso que yo me grabo todos los días sin cobrar nada, pongo todo este trabajo, aporto todo esto en mi Instagram, en mi TikTok, en mi YouTube para ayudar a la gente, totalmente gratis. Así que si quieres mejorar tu confianza de otra manera, trabajar conmigo personalizadamente, escríbeme al mensaje y te voy a ayudar. Chao y nos vemos en el próximo vídeo.